Bienvenidos al segundo episodio de este programa presentado por HMF y Asomenic acerca del nuevo curso que se avecina en la plataforma CIMA, hermano, el Centro Iberoamericano de Misiones Apostólicas. Tenemos al hermano Alfredo Martínez de la Asociación Misionera Evangélica de Nicaragua y el hermano Randy Sperger. Un gusto saludarlos, hermanos. Dios los bendiga. Qué placer estar con ustedes de nuevo. Hermano Randy, en el episodio pasado abordamos acerca de la historia de HMF y cómo Dios reenfoca y redirige su llamado no hacia África, sino a América Latina. Y este llamado no solamente tiene que ver con la conversión de almas, sino la preparación de nuevos ministros para ser enviados. Pero en América Latina hemos estado repitiendo un modelo de misión en el cual se trata de plantar iglesias y la predicación de la conversión individual de las almas. ¿Qué es Gran Comisión para HMF y qué aporta HMF a este gran concepto de la misión del Señor? Bueno, qué buena pregunta, Lester. Es para mí otra confesión, ya la segunda confesión, parte 2, va a tener otra confesión, una confesión verdadera de un misionero. ¿Cómo es ser misionero? Ya soy misionero por más de, creo que ando en 35 años o más. Y recientemente, yo diría en los últimos 10 o menos, digamos, 7 años o hasta menos, y cada día más voy más enfocado, que tengo que confesar que aún predicando el evangelio y formando misioneros que plantaban iglesias, yo no entendía la gran comisión. Parece absurdo, ¿no? Parece totalmente absurdo. Bueno, el primer punto no es que lo que yo hacía no tenía que ver con la gran comisión. El primero fue una charla que escuché por un teólogo que menciona, y yo soy muy curioso, siempre buscando en el texto original el griego o el hebreo, y siempre estoy yendo a los textos originales, que en Mateo 28, donde dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, no es en el griego de todas las naciones. La palabra ahí, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y en la segunda versión, que es el griego, encontramos que naciones, pantata etne, es el objetivo directo de matateosate, que es hacer discípulos. Y el objeto no son almas, el objeto es naciones. Entonces, toda mi vida me habían instruido y las mismas traducciones, la mayoría de las traducciones modernas, no la traducción de Tyndale, no las traducciones antiguas como la Reina Valera, decía Entonces, para ellos era más claro, quizá en nuestro enfoque evangélico en ganar almas, que es absolutamente necesario para la Gran Comisión, pero yo puedo ganar 98% de las almas de una nación y caer muy lejos de discipular la nación. Porque tenemos gente conversa, tenemos gente que han recibido la palabra y quizás hasta nacen de nuevo, pero no hemos tocado, como Alfredo bien mencionó en la otra entrevista, no hemos discipulado la nación.
Y eso fue un despertar tremendo de que el objeto de la Gran Comisión es la nación. ¿Y qué significa también nación? Hace años, trabajando con los indígenas cabécares aquí en Costa Rica, yo notaba que los cabécares decían, mi amor, voy para Costa Rica. Cuando salían de su territorio, decían que iban para Costa Rica, porque su territorio no era Costa Rica, su territorio era lo que yo llamo con mucho cariño Cabecarlandia, la tierra de los indígenas cabecas. Y en su mente eso era cierto. Y yo enseñaba a los indígenas cabecas, ustedes tienen razón, porque la Biblia habla de Pantata etnia y ustedes son una etnia. Pero luego me di cuenta por un gran teólogo y misionólogo, Vishal Mangawadi, que él señaló para nuestra vergüenza, nosotros los gringos y los de Europa, fue un indio de la India que señaló que el Estado-Nación nació en 1648, después de los 30 años de guerra, y fue la Reforma Protestante que marcó que debe haber naciones marcados por territorios y pueblos, pero con un idioma principal y con sus tribus y naciones. Y ahí nace en el Tratado de Westfalia la nación moderna. Y luego me cayó la peseta y tuve que confesar, no, hermano Jairo, mi amigo Cabeca, disculpe, cometí un error. Porque un día recordé que Pablo decía, Pablo, israelita de la tribu de Benjamín. Entonces me di cuenta, Lester, que la Gran Comisión, aún en la formación de Israel, era una nación, una sola nación, Israel, pero tenían 12 tribus. Entonces, les digo a mis amigos cabécares hoy día, sí, ustedes son importantes para Costa Rica, pero son parte de Costa Rica. Tenemos una nación, una república que tenemos que discipular y tenemos que discipular cada etnia y raza y lengua dentro de esta nación. Entonces, la Gran Comisión es discipular todo eso. Y disculpe que me alargué porque es muy importante. Ok, hermano Alfredo, ¿por qué la importancia en el título de este nuevo curso, Reino, Pacto y Misión? Es decir, ¿por qué ese énfasis de reino? ¿Eso rompe con el modelo y el esquema del Evangelio de salvación y de predicación individual de la Iglesia Evangélica moderna? ¿Y por qué? ¿Qué implica que Cristo sea rey? ¿Qué implica el título de Cristo? ¿Y qué implica esto en el Evangelio y la Gran Comisión? Gracias, Lester. Como nosotros sabemos, hermanos, desde la Reforma, el énfasis principal de la Iglesia Evangélica ha sido la salvación. De hecho, esto resulta porque la Iglesia Católica afirma que la salvación es por la fe y es por las obras, ¿ya? Hay un énfasis en la salvación por obra. Entonces, la Reforma rescata el concepto de la salvación por fe, se afirma en el fundamento de la salvación por fe para que sea por gracia, y durante todo este tiempo hemos estado predicando el evangelio de la salvación, pero esto era una reacción a la doctrina católica de la salvación por obras. Sin embargo, no se entendió que todo el propósito de Dios no es la salvación. O sea, la salvación apenas es la puerta de los propósitos de Dios, como Cristo dijo, el que
entrar por la puerta será salvo. Yo soy la puerta, que por mí entrar será salvo. La salvación apenas es el inicio de los propósitos de Dios. Y nosotros, los evangélicos, al predicar un evangelio de salvación y un evangelio del reino, nos hemos quedado a la puerta de la salvación. Entonces nosotros necesitamos entender que el propósito de Dios es mucho más que la salvación, que el propósito de Dios comienza con la salvación, pero que Dios quiere llevarnos al reino de Dios. De ahí que nosotros encontramos 7 fiestas, ¿verdad? Que Dios mandó a celebrar cada año al pueblo de Israel, y esa fiesta tenía un significado espiritual. Es que la primera fiesta es la fiesta de la Pascua y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua tiene que ver con la salvación y la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, lo que Dios está enseñando al pueblo de Israel es que el propósito de Dios comienza con la salvación, pero se concluye con el establecimiento del reino de Dios. Nosotros sabemos que en el paraíso no se necesitaba salvación. O sea, en el paraíso no había pecado. En el paraíso lo que había era el reino de Dios. Lo que hace la salvación es el pecado. Pero la salvación no es el propósito final de Dios. La salvación lo que hace es poner al hombre en su estado inicial para reiniciar el propósito que Dios tenía antes, que era la extensión del reino de Dios desde el huerto del Edén. Entonces, es una lástima que la iglesia, por mantener su teología de salvación y no ir más allá, como Dios nos enseña, a una teología de reino, para que el reino de Dios sea establecido en la alma, en la iglesia, y ser llevado a las naciones. Por no entender eso, la iglesia es que vemos su pobreza de visión en cuanto a misiones, su pobreza de visión en cuanto al discipulado. Las iglesias de hoy no discipulan, porque mientras no tengan una teología del reino, no van a entender bien el discipulado. O sea, hay mucha gente que cree que discipulado es enseñar doctrina, y el diablo sabe más doctrina que todos nosotros, pero eso no significa que el diablo esté en el reino de Dios. Entonces no es suficiente con enseñar doctrina, y para colmo de males, muchas iglesias adoctrinan a la gente, pero la adoctrinan para ser miembros de la iglesia, no para cumplir la gran comisión o ser parte del reino de Dios. En otras palabras, lo que están haciendo es proselitismo, lo que están haciendo es humanismo, no la extensión del reino de Dios. De ahí que la consecuencia de que la iglesia no hace la transición de una teología de salvación, una teología de reino, es la inmensa gran cantidad de caídos, y por otro lado también la inmensa gran cantidad de gente no comprometida con la gran comisión ni comprometida con el reino de Dios. Ahora, lograr que la gente vaya a un ayuno, lograr que la gente vaya a evangelizar, es un gran problema. Cuando el pastor le dice a la iglesia, lo espero a las 2 de la tarde el domingo para evangelizar, los que llegan van a ser el 10% de la congregación, cuando mucho. ¿A qué se debe? Esa es una realidad en la iglesia. ¿A qué se debe la falta de involucramiento de la gente en la gran comisión? Tiene que ver con el hecho de que si Cristo es nuestro rey o no es nuestro rey. Tiene que ver con el hecho si realmente tenemos una relación de pacto con Dios o no la tenemos. Ahora lo que se pretende es que sean miembros de una iglesia y que se comprometan con esa iglesia, no miembros del reino de Dios, parte del reino de Dios, y se comprometan con el reino de Dios. Y evidentemente esa falta de compromiso tiene un impacto en el orden social, tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en todo lo que le rodea. No solamente afecta al cuerpo de Cristo y dentro de una institución específica, sino que afecta a todo. ¿Cómo usted ve que la iglesia moderna puede tomar de nuevo esta teología de reino, interpretación y una hermenéutica de reino para poder cumplir la gran comisión de una manera que no se base solamente en la salvación individual para hacerlas parte y miembro de una congregación específica o una denominación, sino que cumplan la gran comisión de manera completa, de manera integral? Tú hablaste de la clave. La clave es la hermenéutica. Ya, todo problema en la iglesia es un problema teológico, pero también toda falsa doctrina tiene que ver con una hermenéutica equivocada. Cuando nosotros no utilizamos una hermenéutica correcta y no vemos la hermenéutica especial de la hermenéutica apostólica, hermenéutica de reino, no vemos el reino en ninguna parte. La pasada Randy nos hablaba de un
teólogo, de un maestro de la Biblia que decía, yo no encuentro misiones en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible? Entonces, eso depende de la hermenéutica que esté aplicando, porque la Gran Comisión está desde el mismo Génesis, desde la misma creación del hombre. La Gran Comisión está en la misión de Israel. La Gran Comisión está en el propósito del establecimiento del reino de Dios. Ya, o sea, la Gran Comisión está en toda la Biblia. Pero ¿a qué se debe que no se mira? Es por la hermenéutica, es por la teología. Si no, no miramos la teología del reino en la Biblia, no es que vamos a inventarla o que vamos a buscarla, es que ahí está. O sea, el reino de Dios está ahí. Lo que pasa es que no lo vemos porque no utilizamos las herramientas correctas para verlo. Por ejemplo, Randy decía, hablaba del número 70. Si nosotros no entendemos que el número 70 implica las naciones y no interpretamos el número 70 en los pasajes que aparece, no vamos a ver misiones donde ese número aparece. Pero cuando ese número aparece y lo interpretamos de manera correcta, nos damos cuenta que Dios está hablando de las naciones, entonces el mensaje, el pasaje cambia totalmente y se convierte en un pasaje misionero. Y de eso hay muchísimos pasajes. De igual manera, si no entendemos palabras como trono, como rey, como reyes, como el número 12, ya, si no entendemos palabras que están involucradas con el reino, no vamos a ver el reino en ninguna parte. Entonces creemos que el reino de Dios no está, que el reino de Dios no existe. Es más, hay mucha teología que dice que la iglesia, que el reino de Dios no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cómo es posible que nosotros digamos, desvinculemos al reino de Dios de la iglesia si la confesión básica que forma la iglesia es que Cristo es el rey? Es increíble, ¿ya? Esta ceguera, esta omisión de la iglesia por no, por quedarse con la teología salvífica y no avanzar hacia la teología del reino por medio de una hermenéutica del reino. ¿Y cómo la iglesia trae esta teología a la práctica? ¿Cómo se implementa al orden social? Y aquí quiero hacer una pregunta al respecto de otro tema que no abordamos del título del curso, que es el pacto. ¿Cómo presenta la iglesia el pacto de Dios dentro del contexto del reino? Esto se hace a través del discipulado. De hecho, la Gran Comisión tiene que ver con el discipulado. Pero como decía Randy, no se trata de discipulado personal. O sea, sí tiene que haber un discipulado personal, pero el propósito de discipular personas es discipular la nación. De hecho, Jesucristo discipuló personas, pero lo mandó a discipular naciones. El método no ha cambiado, el método es el mismo. Nosotros discipulamos personas para transformar la nación. En otras palabras, no discipulamos personas para engordar la iglesia, no discipulamos personas para que vayan a buscar almas para la iglesia. Discipulamos personas y las entrenamos y las capacitamos para transformar la nación. ¿Cómo hacemos eso? A través de discipular a la persona en cada una de las esferas de la cultura. Porque el evangelio no solamente cambia personas. Realmente una nación no puede ser discipulada si la cultura no es redimida, si no traemos el reino de Dios a la cultura. Es decir, una cosa es que haya abogados cristianos y otra cosa es que los abogados cristianos lleven el reino de Dios a la cultura jurídica de la nación. Son cosas diferentes. Ahora nosotros encontramos abogados cristianos en toda la iglesia, pero cómo esos abogados cristianos están utilizando su conocimiento, su permanencia en centros de legislación, pero no hacen nada para llevar el evangelio a esos centros, no utilizan su influencia para llevar el evangelio a esos centros, para detener leyes que atentan contra el reino de Dios y para promover leyes acordes con el reino de Dios. En otras palabras, cuando los profesionales, los estudiantes no entienden el concepto del reino de Dios, ellos creen que su único trabajo como profesionales es guardar su alma, ir a la iglesia el domingo y entregar su tiempo. Con eso muchos pastores están felices con los profesionales, pero eso deja mucho que desear, porque el evangelio tiene que llegar a cada ciencia, a cada aspecto de la cultura. Cada aspecto de la cultura tiene una ciencia detrás, pero esa ciencia que se maneja es una ciencia humanista,
no una ciencia basada en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en el reino de Dios. Entonces, cuando discipulamos a la gente, tenemos que discipularla para transformar las esferas de la cultura en la que trabajan, en la que sirven a la nación. Y cuando nosotros hacemos eso, discipulamos a la gente para discipular a la nación, obviamente el discipulado de la nación es cuestión de tiempo. Porque cuando comenzamos el proceso, nadie lo puede detener. El evangelio del reino de Dios, nadie lo puede detener. El evangelio del reino de Dios, el evangelio de la salvación, lo que ha hecho es ganar almas y engordar iglesias, pero no transformar las naciones. Si cambiamos, hacemos la transición de evangelio de salvación al evangelio del reino, las naciones van a ser transformadas. Así es. Amén. Hermano Randy, quisiera abordar acerca de las dos vertientes de la Gran Comisión para que finalicemos esta entrevista, y luego me gustaría que el hermano Alfredo tuviese las últimas palabras para invitar a todos los que nos vean a este curso de HMF y de Asomenic. Amén. Bueno, Lester y hermanos que nos escuchan, por años prediqué y enseñaba a mis discípulos y ponía la iglesia a decir, donde dice, hermanos en la iglesia, y de hacer discípulos a todas las naciones, la frase es panta ta etne. Entonces, decía, hermanos, tenemos que enfocar a todas las naciones. Panta ta etne. Ahí está en el griego. Y como les decía anteriormente, buscando esas palabras, panta ta etne, estudiando el texto en el griego, empecé a notar otra frase, que Pablo lo usaba una y otra vez, y Pedro también está, y hasta en el Antiguo Testamento aparece en la versión de la Septuaginta, la frase tapanta y pantaosa. Significa lo mismo, todas las cosas. Y noté que no es solo ganar almas y discipular la nación, es también que Cristo sea Señor y Rey y dueño, y que su ley palabra funge en dominio sobre todas las cosas. Y ese es el reino de Dios en su esencia. Es como una montaña y tiene dos vertientes que va creciendo, conquistando panta ta etne, todas las naciones, pero después de conquistar una nación, tenemos que discipular la nación trayendo tapanta, todas las cosas bajo el señorío y el gobierno del Rey de Reyes. Porque él mismo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y toda es toda. Entonces, la Gran Comisión, en resumen, es totalmente vinculado con el reino de Dios, que es el Rey, sanando las naciones, sanando familias, sanando almas, discipulando naciones, y luego Él gobernando a través de su pueblo sobre tapanta todas las cosas. Y el pacto de Dios es algo que solamente se aplica a través de la sangre de Jesucristo en la salvación personal, o es un pacto que tiene influencia en toda la nación, en todo el orden social. Bueno, ese es el otro punto, y en el curso del hermano Alfredo vamos a estar abordando ese tema, porque no hemos comprendido tampoco como hermanos evangélicos que el pacto es más que un pacto individual. Hay un pacto al discipular la nación. De hecho, la tradición en Occidente que nace del cristianismo y únicamente con el cristianismo, de una república constitucional, es la idea que su ley proviene en primera instancia
de la ley de Dios y toda la nación entra en pacto de ser una nación, una república cristiana bajo Dios. Por eso los americanos, aunque no lo están cumpliendo, tienen la frase una nación bajo Dios. Pero no comprenden que la Constitución de Estados Unidos, entre los formadores, los fundadores, era la idea de una nación cuya constitución fuese informada y gobernada en primera instancia por el pacto divino, y este pacto ya influyendo a toda la nación. Entonces, las naciones tienen que pactar con Dios. El problema es que hemos visto el pacto como un aspecto nada más del sacrificio y no hemos visto el pacto como un aspecto de la ley, es decir, como un aspecto jurídico, como un aspecto de orden en toda la vida, en toda la nación, en toda su ley. Me gustaría a mí que el hermano Alfredo nos despidiese con unas palabras de invitación a este curso, a todos los que nos puedan ver en toda América Latina. Sí, los temas que vamos a abordar de reino, pacto y misión no han sido escogidos al azar. Han sido escogidos como el resultado de 33 años de ministerio, de ser líder en mi país, de ser líder de misiones en Comibán, a través de la Cooperación Misionera Centroamericana, de ver la situación de la iglesia, y nos damos cuenta que la problemática de la iglesia tiene que ver con un problema teológico. Este problema teológico es que tiene que hacer una transición de la salvación al reino y que tiene que entrar en una relación de pacto con Dios para la extensión del reino de Dios. Y que tiene que ver un compromiso con Dios, que la extensión del reino de Dios es las misiones, se hace a través de las misiones. Entonces, si nosotros no entendemos estos conceptos, no vamos a extender el evangelio a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestra nación, y vamos a llevar el evangelio a las naciones solamente a ganar almas y plantar iglesias, que eso queda muy por debajo del propósito de Dios. Entonces yo quiero animarte a participar en este curso y te garantizo que tu teología va a cambiar, tu vida va a cambiar y tu ministerio va a cambiar. Gracias, hermano Alfredo y hermano Randy, por acompañarnos en este programa. Esperamos que todos los que nos vean lo hayan disfrutado y también que disfruten el próximo curso que se avecina. Hermano Randy, ¿puede enseñarnos usted la plataforma de CIMA para que los que nos vean puedan navegar por el sitio y ver toda la oferta de cursos que ofrece HMF? Sí, Lester, con mucho gusto. Veamos. Ahí espero que lo están viendo. Esa es la plataforma dentro de la página de web de HMF y cada curso nos lleva a la plataforma que tenemos en nuestro campus virtual, donde tenemos, por ejemplo, la Escuela de Espiritualidad Apostólica, Teología Espiritual, Espiritualidad Apostólica, Historia de la Espiritualidad, todo una área de una gama de cursos, y ni están todos ahí de cursos de espiritualidad apostólica, filosofía y espiritualidad que aún no hemos dado, estoy deseoso de dar, y algo desconocido que es nuestro aporte a lo que es el pastoral integral al misionero, pero es una visión muy diferente que la visión que popularmente enseñamos, que se llama dirección espiritual, que es más que pastoral, pero es otro tema y un curso que damos. Luego tenemos los cursos de misiones fronterizas sobre el Islam, y hay más cursos, y uno que es muy necesario, que no se da a menudo, que es el Islam político. Algunos me han criticado que ya no amo los musulmanes. No, no, no. Es un asunto de que tenemos que entender la naturaleza del Islam como una religión
ideológica y política. Amamos las personas, tenemos que alcanzar las personas y discipular sus naciones. Luego tenemos cursos de misiones fronterizas, como algunos que hemos dado este año, herramientas antropológicas para misioneros. El mismo Lester, tu anfitrión hoy, dio fundamento de la ciencia de misiones, un curso tremendo. Y luego aquí tenemos el curso Reino, Pacto y Misión, que va a estar impartiendo el hermano Alfredo. Y luego los días lunes, muy pronto con el doctor Moisés Mejía, vamos a estar dando Alcanzando al Mundo Budista. Y después, creo que por ahí del mes de, no sé cuándo es Lester, en agosto, septiembre, vamos a estar dando escatología. Hemos dado etnodoxología, que es muy importante. Estoy discipulando un pintor en España que está discipulando filósofos, pintores y líderes políticos en España a través de este curso Arte, Biblia y la Transformación de la Cultura. Y luego estudios teológicos. Y ahí incluimos Reino, Pacto y Misión. Nota que Reino, Pacto y Misión es un estudio teológico, pero también es un estudio de misiones. Por eso lo incluimos en ambos lados. Las 7 fiestas del Señor, porque creemos que las fiestas no es un asunto judío, sino es un asunto del Señor y son para toda la iglesia, teología de la reforma. Y actualmente estoy impartiendo algo de escatología del libro de Zacarías en inglés. Entonces vamos abriendo cursos en inglés. Y Lester va a estar dando un curso más completo de escatología, reino de Dios y la gran comisión. Esos son algunos de los cursos que están en nuestra plataforma de cursos en nuestro campus virtual, Lester. Gracias, hermanos, entonces por acompañarnos. Le damos la bienvenida a todos aquellos que tengan interés en conocer acerca de la oferta de entrenamiento misionero que tiene HIMF en la plataforma CIMA. Y le damos la bienvenida a este próximo curso que se avecina de Reino, Pacto y Misión por el hermano pastor, teólogo, misionero Alfredo Martínez. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos.